Hola, en este video voy a explicar algunos métodos donde sus parámetros son de tipo clase y en algunos casos además van a retornar la referencia a un objeto de tipo clase. En el video de hoy vamos a considerar nuevamente la clase robot y vamos a agregar a esta clase robot tres consultas. Obtener energía, que es una consulta trivial que lo único que hace es retornar el valor que tiene el atributo de instancia energía del objeto que reciba el mensaje. Y dos consultas más, tiene más energía, que recibe como parámetro un robot y retorna un booleano, y robot más energía, que recibe como parámetro un robot y retorna una referencia a otro robot. Estas dos últimas consultas se requiere que el parámetro R esté ligado. Si es un requerimiento, recuerden que como convención de esta cursada es algo que debe controlar la clase cliente, es decir, la clase que utiliza la clase robot debe asegurar que el parámetro R esté ligado antes de invocar cualquiera de esos dos métodos. Tiene más energía, como les dije hace un rato, recibe como parámetro un robot y retorna un booleano. Va a retornar verdadero si el objeto robot que recibe el mensaje tiene más energía que el objeto robot que está ligado al parámetro R, de lo contrario va a retornar falso. Y la consulta robot más energía también recibe un robot, pero esta vez retorna una referencia a un robot. Va a retornar el robot que tiene más energía entre el que recibe el mensaje y el objeto robot que está ligado al parámetro R. En ambos casos, insisto, se requiere que el parámetro R esté ligado. ¿Qué quiere decir que esté ligado? El parámetro R no puede traer una referencia nula. Sí o sí tiene que estar ligado a un objeto antes de invocarse cualquiera de estos dos métodos. Vamos con la implementación de tiene más energía. El comentario del diagrama se mantiene en el código estableciendo la responsabilidad de la clase que usa a robot. Fíjense en naranja, mantengo el comentario del requerimiento que está en el diagrama de clases, ¿sí? El método tiene más energía recibe como parámetro a un objeto de la clase robot. Además, dentro de esta implementación del método, voy a declarar una variable local al método, booleana, es, y la voy a inicializar en falso. Va a ser el valor de esa variable lo que voy a retornar. Fíjense que es una consulta, tiene que tener sí o sí un return, y el valor, el tipo del valor de la variable que utilizamos para retornar tiene que ser compatible con el tipo que figura en el encabezado. Este método compara la energía del objeto que recibe el mensaje con la energía del objeto recibido como parámetro. Va a retornar verdadero si el robot que recibe el mensaje tiene más energía que el que viene por parámetro. El método solo accede directamente a los atributos de instancia del objeto que recibe el mensaje. Los atributos del objeto ligado a la variable R son accedidos a través de los servicios provistos por la clase. Yo tengo que comparar la energía del objeto que recibe el mensaje con la energía del objeto que está ligado al parámetro. A la energía del objeto que recibe el mensaje la accedemos directamente, ¿sí? Como dije hace un rato, porque es el objeto que recibió el mensaje tiene más energía. Y a la energía del objeto ligado al parámetro lo tengo que hacer solamente a través de servicio. Por eso utilizamos la consulta obtener energía. Si es verdadera esa expresión booleana, entonces le asigno true a es y es lo que voy a retornar. Este código que ven acá es equivalente al anterior, ¿sí? Me ahorro un par de líneas de código porque directamente retorno el resultado de evaluar la expresión booleana que ustedes ven ahí. Energía mayor a R punto obtener energía. En el caso de que la energía del objeto que recibe el mensaje sea mayor a la energía del objeto ligado al parámetro, en este caso lo obtenemos a través del obtener energía, va a retornar verdadero. Y si la expresión booleana es falsa porque esa condición no es verdadera, va a retornar falso, que es lo que queríamos.
Para trabajar y analizar cómo funciona esto, vamos a utilizar una clase tester, como lo hicimos en el video pasado, y vamos a seguir la evolución del diagrama de objetos debajo del código que se puede apreciar en ahí. Bueno, con la primera instrucción entonces se crea un objeto de tipo robot que se va a ligar a la variable R1. En el diagrama de objetos se ve de esa manera. La segunda instrucción vamos también a crear otro objeto con el constructor robot de la clase robot y lo vamos a ligar a la variable R2. Eso impacta en el diagrama de objetos de esa manera. Y declaramos una variable booleana mayor, ¿sí? Es de tipo elemental, por eso en el diagrama de objetos se va a ver de esa manera. Directamente va a haber un espacio de memoria donde se guarda el valor directamente que va a contener esa variable, en este caso va a ser falso. Noten ustedes que mayor es de tipo elemental, es una variable de tipo elemental, en cambio R1 y R2 son variables de tipo clase, mantienen referencias, y las tres están declaradas de manera local al método main. Bien, ahora le mandamos el mensaje caminar al objeto ligado a la variable R2. Ahí el flujo de ejecución pasa de la clase testRobot a la clase robot, que es donde está implementado el método caminar para responder al mensaje que se acaba de invocar. Como ustedes pueden apreciar, abajo a la derecha está el método caminar, y ese método, si el estado es verdadero, va a cambiar la cantidad de pasos y la energía del robot. Como el objeto ligado a R2 tiene en estado verdadero, entonces se incrementa la cantidad de pasos en 1 y se decrementa la cantidad de energía en 5. En esta instrucción se le envía el mensaje tiene más energía al objeto ligado a la variable R1. El parámetro real es una variable que referencia a un objeto de clase robot. Fíjense, el parámetro real es R2. R2 tiene una referencia a un objeto de clase robot. En este momento, el flujo de ejecución pasa a la clase robot, más específicamente al método tiene más energía. La consulta va a retornar un valor que es compatible con el tipo del resultado que está en el encabezado del método, y ese resultado se va a asignar a la variable mayor, a la variable booleana mayor. La ejecución del método tiene más energía, compara la energía del objeto que recibe el mensaje con la energía del objeto que pasa como parámetro. Las variables R1 y R2, cuando está en ejecución el método tiene más energía, dejan de ser visibles durante la ejecución. No se ven. Recuerden ustedes que se está ejecutando el método tiene más energía que está implementado en la clase robot. El parámetro es por referencia. Entonces, una vez que se empieza a ejecutar tiene más energía, se deja espacio en memoria para el parámetro R, que como es de tipo clase, lo que tiene almacenado es una referencia. En primera instancia, cuando se crea el espacio, tiene una referencia nula. Tiene una referencia no ligada. Como el pasaje de parámetro en Java es por valor, en el parámetro formal se va a copiar lo que tenga el parámetro actual. En este caso, en R se copia lo que tiene R2. ¿Qué tiene R2? Como R2 es de tipo clase, contiene una referencia. Por lo tanto, lo que se copia en R es la referencia de R2. Por lo tanto, R va a hacer referencia al objeto referenciado por R2. Como dijimos antes, el método tiene más energía, va a comparar la energía del objeto que recibe el mensaje. En este caso, el objeto que recibe el mensaje es el que está ligado a R1, porque fíjense que en testRobot R1 es el que recibe el mensaje tiene más energía. Entonces, va a comparar la energía
a través de su atributo de instancia del objeto ligado a R1 con la energía del objeto ligado a la variable R. R está ligada al mismo objeto que R2. O sea que va a comparar 100, si 100 es mayor que 95. En este caso 100 es mayor que 95, retorna verdadero. El flujo de ejecución, cuando termina la ejecución de tiene más energía, vuelve al método main, por lo tanto R se destruye, desaparece, y el resultado de tiene más energía, que es verdadero, se almacena en mayor. Ahora vamos a mostrar la implementación del método robot más energía. A diferencia del método que explicamos recién, el método robot más energía recibe como parámetro una referencia a un objeto de tipo robot, pero además retorna una referencia a un objeto de tipo robot. En este caso va a retornar el robot que tiene más energía entre el que recibe el mensaje y el que viene por parámetro. Vamos con el servicio robot más energía. La implementación es como sigue. Nosotros tenemos que comparar, insisto, la energía del objeto que recibe el mensaje con la energía del objeto ligado al parámetro. Utilizamos el atributo de instancia energía para hacer referencia a la energía del objeto que recibe el mensaje, y para acceder a la energía del objeto ligado al parámetro lo hacemos a través del servicio obtener energía. Voy a comenzar a explicar el else. Si la energía del objeto que recibe el mensaje no es mayor que la energía del objeto referenciado por el parámetro, entonces tenemos que retornar la referencia al objeto que está siendo referenciado por el parámetro. En ese caso, retornamos R. Fíjense que R es de tipo robot, puedo retornar directamente R. O sea, retorno una referencia al objeto que está siendo referenciado por R. Ahora, ¿cómo hago para hacer referencia al objeto que recibió el mensaje? Es decir, si la energía del objeto que recibió el mensaje es mayor que la energía del objeto que viene ligado al parámetro, tengo que retornar el objeto que recibió el mensaje, porque tiene más energía. ¿Cómo hago para hacer referencia al objeto que recibió el mensaje? Lo hago a través de la palabra reservada this. La palabra reservada this permite nombrar al objeto que recibe el mensaje. Ahora, fíjense que aunque la expresión lógica compute true o false, el resultado es una referencia a un objeto de tipo robot, en los dos casos. Cuando hago return this o return R, en los dos casos estoy retornando una referencia a un objeto de tipo robot. Tengo dos puntos de salida en este código. De todos modos, no se compromete la legibilidad del código. Para ver cómo funciona este método que acabamos de nombrar, otra vez usamos una clase testRobot diferente a la anterior, una nueva clase testRobot. En las dos primeras instrucciones se crean dos objetos y se los liga a la variable R1 y R2 respectivamente. Declaro una variable R3 de tipo robot. Fíjense que R1, R2 y R3 mantienen referencias. En este caso R1 y R2 tienen referencias ligadas y R3 tiene una referencia no ligada. Le mandamos el mensaje caminar al objeto referenciado por la variable R2, por lo tanto el flujo de ejecución pasa a la clase robot, más específicamente al método caminar, y se ejecuta el método caminar. En la ejecución, como el estado del robot del objeto referenciado por R2 es verdadero, se modifica la cantidad de pasos incrementándola en 1 y se modifica la energía decrementándola en 5. Con esta instrucción lo que estamos diciendo es que se le envía el mensaje robot más energía al objeto ligado a la variable R1. El parámetro actual es una variable que referencia a un objeto de clase robot. El parámetro actual es R2, que como ustedes pueden ver en el diagrama, hace referencia a un objeto de clase robot. La consulta va a retornar una referencia a un objeto de clase robot y esa referencia es la que le vamos a asignar a la variable R3.
El flujo de ejecución entonces en este caso pasa a la clase robot, más específicamente al método robot más energía. Como el pasaje de parámetro en Java es por valor, se copia la referencia de R2 en el parámetro R. Entonces R ahora pasa a ser referencia al objeto referenciado por R2. Si el objeto ligado al parámetro tiene mayor saldo, el resultado es justamente ese objeto. Fíjense que el objeto ligado al parámetro es el que está referenciado por R, pero también referenciado por R2. En este caso la energía es 95. Si el objeto que recibe el mensaje tiene mayor saldo, el resultado es ese mismo objeto. Por eso utilizo el return this. Entonces, en este caso, el objeto que recibe el mensaje, si nos fijamos en test-robot, el que recibe el mensaje es R1. El objeto referenciado por R1 tiene energía 100. En este caso, entonces, como 100 es mayor que 95, va a entrar por el return this y se va a retornar la referencia que está contenida en R1. La variable R solo es visible y puede ser usada durante la ejecución del robot más energía. Cuando el método termina, la variable se destruye, esa variable R se destruye y desaparece. Como dijimos recién, entonces, el resultado de la ejecución de robot más energía es la referencia a la cual hace referencia R1. Por lo tanto, esa es la referencia que se va a almacenar en R3. Por lo tanto, R3 va a estar haciendo referencia al robot que tiene, al objeto que tiene la energía más grande de los dos, que es el referenciado por R1. Bien, les recomendamos que sigan leyendo el apunte para complementar los videos que estamos presentando. En este caso, sigan leyendo el capítulo de objetos y clases que está subido en la plataforma Moodle. Les pedimos por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y si tienen alguna duda, también pueden hacer comentarios en los videos, así respondemos ahí y todos los que vean el video pueden ver la discusión. Nos vemos en el próximo video. Saludos.